Hay historias que parecen perdidas, pero en realidad se quedaron dando vueltas. Recuerdos, mitos, pequeñas escenas, sucesos y personajes que aún quedan en el inconsciente colectivo. Este espacio es para buscarlos y rescatarlos, mirarlos un rato más y ver si todavía nos dicen algo. Pequeño tratado sobre lo invisible. Soy Rama. Gracias por quedarte. Imagínate un lugar donde los dioses hablaban con los mortales, donde reyes y ciudadanos comunes hacían fila esperando una respuesta que podría cambiar sus vidas para siempre. Ese lugar existió y se llamaba Delfos. Enclavado en las laderas rocosas del monte Parnaso, este santuario, que los griegos llamaban nada más y nada menos que el ombligo del mundo, fue mucho más que un simple templo. Durante más de 1000 años, las palabras enigmáticas de la Pitia, la sacerdotisa de Apolo, tuvieron el poder de desatar guerras o traer paz, de fundar ciudades o de destruir imperios. Antes de comenzar con el episodio del día de hoy, es importante que repasemos qué es un oráculo, porque esta palabra tiene varias definiciones en lo que respecta al mundo antiguo. Un oráculo podía ser la respuesta que daba un dios o una deidad ante una consulta hecha por sus fieles. La respuesta solía ser enigmática y por lo tanto requería de una interpretación. Pero también se le llama oráculo a la institución o a la persona a través de la cual una deidad o un espíritu comunica sus consejos o profecías. O también se le puede decir oráculo al lugar, puede ser un templo o una iglesia donde se hacen este tipo de consultas. En la antigüedad, los oráculos eran lugares sagrados donde se consultaba a los dioses sobre el futuro o las decisiones importantes. Los oráculos más famosos eran los de la antigua Grecia, como por ejemplo el oráculo de Delfos, donde la sacerdotisa Pitia actuaba como intermediaria para transmitir las respuestas del dios Apolo. En la práctica moderna, el término oráculo también puede referirse metafóricamente a cualquier fuente considerada de sabiduría o de profecía, incluyendo por ejemplo textos sagrados, algunos líderes espirituales o incluso ciertas tecnologías de predicción. En cuanto a la etimología de la palabra oráculo, proviene del latín oraculum, formado por la raíz de orare, es decir, hablar, y el sufijo culum, que puede expresar tanto un instrumento medio como un diminutivo. Por lo tanto, el oráculo podía ser interpretado como un instrumento para hablar con los dioses o como una breve respuesta oral de su parte. Ya teniendo este pantallazo, podemos adentrarnos en el relato de hoy, que vamos a hablar puntualmente del oráculo de Delfos, que era el lugar que los griegos consideraban el ombligo de la tierra. Ya vamos a ver por qué. Allí en Delfos existía un templo, el templo del dios Apolo, ya en el siglo 8 a.C. Y desde entonces se estableció una red de peregrinaje que unía toda Grecia con ese lugar. Lo habitual era que las ciudades o polis enviasen delegaciones sagradas, la theoría o teoría, que debían transmitir al oráculo preguntas sobre los asuntos públicos. Junto a los comisionados oficiales viajaban consultantes privados, cuyas preguntas debían de diferir, lógicamente, de las que formulaba la ciudad. Seguramente se referían a la conveniencia de un matrimonio, a los hijos, a los riesgos de negocios y viajes.
El hecho de acompañar a las embajadas permitía a estos consultantes particulares disfrutar de cierta seguridad, ya que la delegación al completo estaba bajo la protección divina y era inviolable. Esto resultaba muy conveniente cuando se tenía que realizar un viaje siempre difícil y peligroso, a veces muy largo, expuesto a ataques y a robos. Las delegaciones se mandaban coincidiendo con los momentos propicios de la adivinación, que en su origen se limitaban al 7º día de Vicios, que era a mediados de invierno, en el aniversario del nacimiento de Apolo, y posteriormente se fueron ampliando al día 7 de cada mes. Además, las ciudades podían mandar delegaciones regularmente, con el beneplácito del santuario. Los atenienses, por ejemplo, enviaban las llamadas pitais a Delfos si se veía un rayo en determinado lugar. El santuario también estaba abierto a preguntas durante las celebraciones de los festivales, como los de la Carila o de Septerión, cada 8 años. Aunque al santuario acudía multitud de peregrinos en busca de algunas orientaciones sobre decisiones que debían tomar, la función esencial del oráculo no era predecir el futuro, sino proveer de sanción divina a las decisiones políticas de las ciudades. Ratificaba leyes e incluso constituciones, aprobaba la fundación de nuevas ciudades y de colonias, aconsejaba empresas bélicas o las censuraba. Aunque Delfos no intervenía directamente en la política de las ciudades, sus oráculos podían ser usados como un arma política en caso de ser necesario. Si esta historia te está gustando, te invito a hacer algo muy simple que nos ayuda muchísimo, que es ponerle me gusta a este video o a este audio si estás en Spotify, compartir este episodio con alguien que también le gusten los mitos, las historias, las leyendas, y suscribirte tanto al canal de YouTube como al de Spotify, poner la campanita para que cada vez que subamos algún nuevo episodio de este podcast te notifique y puedas escucharlo. Pero lo más importante, compartilo con algún familiar, con algún amigo, con alguna amiga. Esa es una de las mejores maneras que tenés para ayudarnos. Y si querés seguir explorando estos relatos, podés encontrarnos también en Instagram en @Tratado sobre lo Invisible, y ahí seguimos buscando en el tiempo aquello que permanece invisible. La historia del oráculo de Delfos comienza como todas las buenas historias griegas, con un dios matando a un monstruo. Cuenta la leyenda que Apolo, el dios hijo de Zeus y Leto, llegó a este valle y se encontró con Pitón, una serpiente gigantesca que tenía aterrorizada a toda la región y que había atormentado a su madre por orden de la diosa Hera, celosa por la infidelidad de su esposo Zeus. Tras un combate épico y haciendo uso de su arco y de sus flechas, Apolo venció a la bestia y decidió que ese lugar sería el perfecto para establecer su santuario. De ahí viene el nombre de Apolo Pitio, el matador de la Pitón, y también el de la pitonisa, es decir, la sacerdotisa que hablaría en su nombre. Lo curioso es que antes de todo esto, el lugar estaba consagrado a Gea, la diosa de la tierra. En este caso, Apolo no solo se quedó con el terreno, sino que lo convirtió en su principal santuario, en un interesante proceso de cambio religioso. Se decía que el dios susurraba a través de las hojas del laurel. El laurel era su planta favorita debido a su enamoramiento con la ninfa Dafne. Los griegos tenían una historia para explicar por qué Delfos era considerado el centro del mundo. Resulta que Zeus, en un gesto grandilocuente y deseando saber cuál era el centro del universo, soltó 2 águilas desde los extremos opuestos de la tierra.
Las aves volaron y volaron hasta encontrarse exactamente en Delfos. Para conmemorar este hallazgo, los dioses colocaron una piedra con forma de huevo llamada ónfalos, ombligo, en el templo. Los peregrinos venían de todas partes solo para ver esta roca sagrada de la que sabemos que debía estar envuelta en una malla de lana decorada con piedras preciosas. Pero más allá del mito, la ubicación era estratégicamente brillante. Desde las alturas del Parnaso se dominaba el Golfo de Corinto y el lugar era accesible desde prácticamente cualquier punto de Grecia. Con tanto tráfico de peregrinos llegaban también las donaciones, las ofrendas y el prestigio. Los sacerdotes de Delfos supieron convertir una grieta en la montaña en el negocio espiritual más próspero del mundo antiguo. Pero ahora los invito a hacer una visita con la imaginación del oráculo de Delfos. Cuando los peregrinos llegaban al pie del monte Parnaso, donde estaba la ciudad de Delfos y el recinto de Apolo, los recibía el próxenos, que era el embajador que cada polis o ciudad tenía en el santuario y que atendía por igual a embajadores y a ciudadanos particulares. Tenemos que suponer que los días en el que el recinto estaba abierto a consultas debía concentrarse allí mucha gente y que las colas para entrar eran constantes. Pero no todos tenían que esperar. Ciudades como Atenas o Esparta disfrutaban del privilegio de la promanteia, que era la prioridad de consulta, de la que se beneficiaban tanto sus emisarios como los ciudadanos privados que los acompañaban. Lo primero que vamos a encontrarnos como viajeros en medio de esta aventura es una zona conocida como la Marmaria. Está 1,5 kilómetros antes del recinto y se llama así por los mármoles de los edificios que estaban allí construidos, entre ellos el templo circular de Atenea. Luego vamos a pasar por la fuente de Castalia, que brotaba entre las dos piedras Fedriades, es decir, brillantes, y se purificaban con sus aguas. Luego de esto entraríamos en procesión por la vía sacra, ya en el interior del santuario propiamente dicho. Esta calzada asciende por una pronunciada pendiente y está flanqueada por los tesoros de las más prominentes ciudades: Sición, Sifnos, Tebas, Atenas, Corintios, Masalia. Los tesoros eran pequeños templos o capillas en los que se conservaban los exvotos y las donaciones de los ciudadanos de una polis que entregaban al santuario. Después de la vía vamos a llegar al templo de Apolo, más arriba del cual se encontraba la palestra, el gimnasio, el estadio y el teatro. Este edificio, con capacidad para unos 5.000 espectadores, acogía los certámenes artísticos de los Juegos Píticos, que se celebraban en honor a Apolo e incluían competiciones atléticas y celebraciones religiosas. Si estás disfrutando de este episodio y de este podcast, te invito a que puedas ayudarnos a seguir sosteniendo este proyecto independiente aportando 1 o más cafecitos. En la descripción podés encontrar el link para hacer este aporte. Desde ya, muy agradecidos. Y ahora te dejo seguir con este episodio. Frente al templo vamos a encontrarnos con el altar para los sacrificios, porque las consultas al oráculo se pagaban en forma de sacrificio o de pastel. El propio templo vendía los animales que debían sacrificarse y, además, las tartas sagradas, los pélanos. Así que tenemos para elegir uno de los dos. Aunque no se conocen al día de hoy las tarifas, vamos a suponer en este juego de la imaginación que el precio mínimo por la ofrenda puede ser asequible para un ciudadano medio. Sin embargo, los más pudientes solían ofrecer, además de un sacrificio, presentes como estatuas, trípodes
y otros exvotos. Lógicamente, las tazas en forma de sacrificios o tartas que había que comprar para acceder al oráculo debían de ser mucho más elevadas para las consultas cívicas que para las privadas. Pero aquí la imaginación va a tener que hacer un esfuerzo más grande porque poco sabemos de la organización en el interior del templo. Allí se encontraba la sacerdotisa Pitia, por cuya boca hablaba Apolo, y el cuerpo de sacerdotes que la atendía y que se repartía las diferentes tareas. Aunque no se conocen con certeza las atribuciones de cada grupo, se cree que los hiereis se encargarían de los sacrificios. Los profetai se ocuparían de ayudar a la Pitia e interpretar sus palabras, y los oisioi se encargarían del culto. El peregrino va a entrar al templo a través del cresmografeión, donde se guardaba el archivo del santuario con la lista de consultantes, sus preguntas y respuestas, así como la lista de vencedores en los juegos píticos. Según la tradición, en la parte más recóndita del templo de Apolo había un lugar subterráneo llamado el Aditon, al que la Pitia descendía con una corona y un bastón de laurel. Recordemos, el laurel era el favorito del dios Apolo. Esto sucedía cuando llegaba el momento de entrar en éxtasis y comunicarse con la divinidad. Se cuenta que allí la Pitia masticaba laurel, bebía agua de la fuente de Casotis y se sentaba en un gran trípode situado sobre una grieta natural del suelo donde salían vapores. Al inhalarlos, la sacerdotisa entraba en un frenesí o delirio gracias al cual pronunciaba las palabras, quizás algunas muy incomprensibles, pero los sacerdotes del templo escuchaban, las escribían y luego se entregaban al consultante. Pero el ritual de la consulta que hemos descrito antes presenta un problema. Es tardío y se trata más bien de una elaboración esotérica de la realidad. Los relatos de diferentes historiadores griegos ofrecen una imagen muy distinta de cómo se desarrollaba. Entonces, ¿cómo era en verdad? Bueno, Plutarco, que además de historiador y biógrafo fue sacerdote de Apolo en Delfos, no solo ignora el procedimiento que describimos recién, sino que su narración es incompatible con el mismo. Este autor, que vivió en los siglos I y II después de Cristo, explica que el Aditon estaba abierto a los consultantes y no era una habitación secreta. Y no dice nada sobre el frenesí o trance de la Pitia, ni sobre lo incoherente de sus palabras. Solo en ocasiones refiere a que la sacerdotisa se retira a un lugar subterráneo. Pero esto sucede en un momento en el que se siente indispuesta y no logra profetizar, cosa que la lleva a la locura. Por su parte, el historiador Heródoto, que vivió en el siglo V a.C., relata la entrada del dirigente espartano Licurgo en el recinto de la sacerdotisa y afirma que ella le habla directamente, sin esperar siquiera a su pregunta, y de hecho le dicta la constitución espartana. También Jenofonte parece tener una relación directa con la Pitia cuando a finales del siglo V a.C. le pregunta a qué dioses debe encomendarse para tener éxito en el viaje que luego narrará en su Anábasis, el épico itinerario del ejército de mercenarios griegos a través del imperio persa. Aún más, algunos ejemplos de consultas históricas que conservamos presuponen que no solo la Pitia estaba presente ante los consultantes, sino que se dirigía directamente a ellos, como cuando los atenienses le solicitaron que escogiera los nombres de las 10 tribus de su ciudad, o cuando los tesalios le pidieron que eligiera un rey. Al parecer, en ambos casos, se ofreció a la sacerdotisa una urna con distintos nombres para que ella eligiese. En definitiva, lo que ocurría dentro del templo y la manera que actuaba la profetisa termina constituyendo un misterio entre relatos y contrarrelatos.
En cuanto al origen de su inspiración, se ha intentado explicar por el uso de sustancias psicoactivas que podían estar presentes en el agua, en el laurel o por algún vapor que actuara sobre su conducta. Incluso hay quien afirma que pudo recurrir al hipnotismo o algún otro tipo de sugestión. Después de la consulta, como peregrinos vamos a tener que regresar al Cresmografeión, donde los profetai nos van a entregar por escrito un informe oficial y la respuesta del oráculo interpretada y formulada solemnemente, a veces en verso. Después de esto, emprenderemos el viaje de regreso a casa. El prestigio de Delfos comenzó su declive tras la muerte de Alejandro en el 323 a.C., aunque continuó siendo un centro de atracción durante la época helenística y el periodo romano. Por fin, en el 391 después de Cristo, el emperador romano Teodosio decretó el cierre de todos los oráculos y la prohibición de la adivinación de cualquier tipo. El cristianismo había silenciado la voz de los antiguos dioses griegos. Para finalizar con el episodio de hoy, les traigo la historia del rey Creso. Creso, rey de Lidia, era uno de los hombres más ricos y poderosos de su tiempo. Pero había un problema. El imperio persa crecía y amenazaba con invadir su territorio. Antes de tomar una decisión, hizo lo que hacían todos los poderosos de la antigua Grecia y que relatábamos recién: consultar al oráculo de Delfos. Creso mandó a emisarios con ofrendas y una pregunta clara: ¿debo atacar a los persas? La respuesta del oráculo fue esta: si cruzas el río, destruirás un gran imperio. Si cruzas el río, destruirás un gran imperio. Creso quedó encantado. La interpretación parecía obvia: iba a derrotar a Persia. Entonces cruzó el río y fue a la guerra. El resultado fue completamente derrotado. El imperio que cayó era el suyo. Esta historia, contada por autores como Heródoto, del que hablábamos recién, nos muestra algo clave del oráculo. Nunca mentía, pero hablaba de forma ambigua. No te daba una respuesta clara, te obligaba a interpretarla y allí estaba el riesgo. Otro relato cuenta que un amigo de Sócrates, Querefonte, fue al oráculo de Delfos con una pregunta directa: ¿hay alguien más sabio que Sócrates? La respuesta fue contundente: no hay nadie más sabio. Cuando se lo contó, Sócrates no lo celebró. Al contrario, le hizo ruido, porque él estaba convencido de algo, no sabía nada. Pero en lugar de quedarse con la gloria, empezó a investigar. Sócrates habló con políticos, con poetas, con artesanos, y en cada encuentro descubrían lo mismo. Todos creían saber, pero en realidad no sabían tanto como pensaban. Y ahí entendió lo que el oráculo quería decirle. Sócrates concluyó algo que después quedó como una de las ideas más famosas de la filosofía: soy más sabio que ellos porque al menos sé que no sé. Pero a la historia más conocida sobre el oráculo de Delfos la vamos a dejar para otro episodio, para un episodio completo, porque realmente lo merece. Y es la historia de Edipo y la profecía que se cumple aún intentando evitarla. Durante siglos la gente viajó hasta Delfos para escuchar una voz que no era clara, que no era directa, pero estaba ahí. Y en esta ambigüedad se tomaron decisiones que cambiaron el rumbo de ciudades enteras, de reyes, de imperios. Pero a lo mejor había una mala interpretación, porque el oráculo no decía el futuro, sino que dejaba a cada uno frente a su propia decisión, porque finalmente no era la voz la que definía el destino, sino lo que cada uno entendía de ella. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Porque el mar es tan ancho, ¿cuántos veces son 20? ¿Cómo sé si es mañana, si es hoy, para siempre? ¿Cómo llego a tus ojos sin bajar por tu frente? ¿Cómo llego a tu boca si evito los puentes? ¿Qué hay detrás de la calle? Cuántas cosas del mundo, cómo caen de las ramas, las hojas, los frutos. ¿Qué es verde la lluvia? ¿Qué hay detrás de los muros? ¿Dónde vive mi sombra si todo está oscuro? ¿Dónde avivas la llama si se apaga el lucero? ¿Cómo puedo salvarme si no hay luz en mis sueños? ¿Cuánta gente se esconde? ¿Dónde habitan los miedos? ¿Cuántas vidas separan tu piel de mis dedos? ¿Dónde nace el poema? Las miradas, los vuelos. ¿Qué ciudad se deshace si digo te quiero? ¿Dónde avivas la llama si se apaga el lucero? ¿Cómo puedo salvarme si no hay luz en mis sueños?